Hola Eva, ¿qué tal? Hola, Encantado de tenerte aquí. Un placer gracias por invitarme. por atender a esta llamada de Conscious Startups en esta serie de entrevistas que estamos haciendo a emprendedores dentro del sector holístico, emprendedores que están enfocados en todo lo que es el desarrollo personal y que de algún modo lo que están buscando a través de su emprendimiento es el bienestar psicológico y emocional, sobre todo de las personas, ¿no? Y pues nos encanta tenerte también porque tienes un perfil muy polifacético y has desarrollado una trayectoria muy interesante que ahora nos vas a contar. Déjame que te introduzca así leyendo un poco para saber un poco más de Balú. Nacionalidad italiana, afincada en Barcelona, estudió sociopedagogía, bellas artes, así como otras disciplinas como maquillaje para cine y teatro. Luego se adentró en los campos del tatuaje y de la astrología terapéutica. Creativa y polifacética, como decía, apasionada por el arte ritual y la psicomagia, combina sus conocimientos de astrología y tarot con los arquetipos universales y el inconsciente personal colectivo. ¡Wow! Creo que nos vas a tener que hacer una masterclass de todo esto. Yo estoy bastante desubicado de estas temáticas. Pero ¿cómo comenzaste después de tus estudios? ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Cuéntanos un poco de tu trayectoria de los últimos 10, 15 años. Bueno, es esto, o sea, a mí siempre me ha interesado el ser humano. Entonces, al principio pensaba que mi talento era, bueno, más sociosanitario, ¿no? O sea, entonces estudié, me fui por esa línea y luego me di cuenta de que yo no estaba para ayudar, o sea, no servía para ayudar de esa manera. O sea, lo mío era más, em, bueno, al principio pensé lo psicológico, luego entendí lo espiritual y sobre todo lo creativo, ¿no? Y entonces, nada, simplemente siempre, o sea, yo me hice mi propia terapia pintando, o Ujú. sea, realmente me pasé muchos años en soledad pintando y aprendiendo, ¿no? O sea, varias técnicas. Y sobre todo me di cuenta de que yo pintaba a un nivel simbólico. Entonces, si yo pintaba un cuadro, estaba un tiempo mirando ese cuadro, no sabía que iba, o sea, es como que una fuerza dentro mío plasmaba algo y yo luego iba reflexionando, interpretándolo y me di cuenta de todo el proceso que hice, ¿no? A través del arte, o sea, podría ser arte terapia, o sea, yo no estudié eso, pero sí que me hice mi propia arte terapia. Y un día me cansé, o sea, me cansé de tener esos objetos inanimados, ¿no? Un lienzo y nada, y empecé a pensar que sí que podía abrirme a algo diferente. Entonces allí, bueno, me vine a España, o sea, empecé con el maquillaje Ujú. y me gustó mucho, o sea, eso me abrió un poquitas de puertas así, más al teatro también. También estoy estudiando, bueno, estudié teatro terapéutico y, y nada, y empecé a pintar los cuerpos porque decía, es que para mí el ser humano es la obra de arte. Ok. Y ¿mm? ¿Qué año era esto, más o menos? Cuando vine aquí hace 9 años. Hace Mm, 9 años. mm. Empezaste, cuando dices a pintar, ¿te refieres como era directamente tatuaje? No, no, el tatuaje lo empecé directamente aquí hace 5 años, creo 6. Ok. Mm. Entonces pintabas los cuerpos, ¿eh? Yo pintaba antes cuadros y luego Sí. los cuerpos. Ok. Y lo hice, bueno, como acto mío psicomágico de desapego, porque con los cuadros eran como hijos y los vendía así, pero me costaba mucho. Y con el maquillaje yo pintaba un cuerpo entero, hacía body painting y la persona se duchaba la misma noche y ya está, ya no Chao, quedaba. desapareció. Arte Sí. efímero, total. Como estos mandalas que hacen, ¿no?
que después de semanas los barren y el Sí, arte de desprenderse, ¿no? De la obra y de todo lo que se ha depositado allí. Interesante. ¿Y cómo, y a partir de ahí entró todo el tema del tatuaje? ¿Ya estabas haciendo astrología? no. ¿Cómo? No. Astrología, bueno, yo soy hija de una astróloga tradicional, o sea, es una astróloga muy buena, es mi referente, digamos, mi madre, porque, bueno, mi madre es abogado, pero me creció, digamos, con cartas, tarot, astrología. Yo la miraba, bueno, fascinada, mi madre. Solo que un poco por rebeldía, o sea, siempre rechacé esa parte, ¿no? O sea, hacemos eso siempre. Bueno, Todos. entonces, como no me gustaba, no me gustaba además la astrología clásica, o sea, muy predictiva. Yo tenía más una línea terapéutica. Ujú. Entonces, luego, o sea, poquito a poco me acerqué, bueno, empecé antes con el tatuaje y estudié la historia del tatuaje y lo raro es que yo entré en un estudio, digamos, con un hombre que hacía tatuaje ritual, que era un tatuaje polinesio, donde él me explicó toda la historia del tatuador como curandero y entonces yo empecé así, o sea, como que toda mi vida un poco, mira, por ejemplo, yo hacía cursos como sanitaria, ¿no? O sea, en el hospital estaba con personas discapacidades minusválidas y eso, y siempre me encontraba como que me decían, ¿por qué no das un curso de arte? ¿Sabes? O sea, siempre la vida me llevaba a eso. Y entonces con el tatuaje pasó así, que yo empecé y me interesó mucho la historia, el hecho de que em, realmente había, o sea, se había descubierto una momia que, por ejemplo, estaba tatuada en los puntos de la acupuntura con símbolos. Entonces era como algo que a mí me resonaba mucho. Y luego, después de unos años, sí que me acerqué a la astrología terapéutica y empecé a estudiar allí y bueno, y uní las dos cosas. ¿Cuándo, cuándo fue eso, no? O sea, ¿o fue un poco eureka? ¿Empezaste como a tatuar? ¿Tatuabas en estudios? ¿Tatuabas por tu cuenta? ¿Cómo fue esa progresión como tatuadora? ¿Y en qué momento viste que podía sumarse o confluir con el tema de la astrología? ¿Cómo fue ese eureka? Sí, bueno, yo empecé claramente como tatuadora, sí, con este hombre, ese maestro que tuve. Él tenía ya una manera un poco diferente de trabajar, ¿no? O sea, en el sentido que, por ejemplo, la gente no decidía el boceto, no decidía el dibujo. La gente iba, le hablaba, le explicaba algo y él directamente le tatuaba, en Polinesia es así, directamente le tatuaba en la piel. Yo de toda manera hice todo mi recorrido de un año, 2 años como tatuadora clásica y me estresaba mucho, o sea, me estresaba mucho porque me pasó lo mismo con la pintura. Cuando a mí me dicen lo que tengo que hacer, Se pierde la mm, magia, ¿no? sí, o sea, es como que no es la manera que yo tengo, ¿no? Entonces con los cuadros también ya dejé de trabajar por encargos y yo digo, yo te doy un trocito de mi alma, lo que salga, y si a ti te gusta, lo compras, pero yo no voy a hacer algo Ujú. con determinadas limitaciones porque no me sale. Entonces, bueno, la cosa fue que yo empecé a hacerme mi propia carta astral para conocerme. Entonces encontré un astrólogo maravilloso que es Robert Martínez em, y empecé a hacerme la carta astral una vez al año con él y la revolución solar. Y él me empezó a hablar de cosas que realmente siempre había rechazado, como la canalización, como determinada sensibilidad, determinados dones. Y como yo le veía a una persona muy centrada, muy inteligente, ¿no? O sea, y para mí todas esas cosas eran un poco una locura. Y decía,
si él me dice eso, o sea, es como que, claro, o sea, yo lo he interpretado de una manera que no es. Yo ahora estoy aceptando, lo digo últimamente, que soy bruja, ¿sabes? Claro, Porque, porque todo siempre lo un he proceso, ¿no? rechazado. Mm, Mm, qué bueno, qué bueno. Y entonces, estuviste viajando, estuviste aprendiendo diferentes, bueno, primero como tatuadora tradicional, luego este señor, ¿no? Que te introdujo un poco más al tatuaje simbólico, con todo un proceso de casi transpersonal, ¿no? Hacia la mm. persona y hacia el tatuaje. Y digo, un día que, cómo surgió la idea y qué es exactamente, ¿no? Para explicarnos a todos, a mí también, qué es exactamente lo que estás haciendo actualmente, qué es lo que ofreces como tatuadora y como astróloga, en la combinación de las dos cosas. Vale. Sí, o sea, la carta astral, yo hago una lectura de carta astral, o sea, hago tatuaje ritual, en el sentido que lo que yo propongo es una experiencia que, bueno, lo que pasa es que yo abro una carta, que sería un poco la posición de los planetas en el momento en que la persona nace, Ujú. que es como el mapa de tu vida. Entonces, no es predictivo, pero sí que te da unas indicaciones de cómo puedes moverte y cómo funcionas, ¿no? Entonces, si tú lo puedes seguir, o sea, no es un destino eh, mm, determinado, pero sí que es un mapa donde aquí hay un mejor camino, aquí hay un aprendizaje, aquí hay un talento, aquí hay una herida. Entonces, leyendo todo eso, veo la persona en qué momento está, porque la carta astral es una fotografía del cielo en el momento en que uno nace, pero el cielo no es estático. Entonces siempre, dependiendo del momento en que lo hagas, hay partes de la carta más estimuladas y cambia. Entonces a partir de allí me concentro en hacer como un escáner de cuál es el punto, ese punto que eh, haciéndolo consciente, va a hacer que cambien muchos otros puntos. O sea, voy un poco a la esencia y tiro así el hilo. Tirar un hilo y, y visibilizar, ¿no? Sí. Y Ujú. entonces a partir de allí, eh, bueno, propongo a la persona en base a su carta astral unos símbolos diferentes de varios tamaños, varias medidas y diferentes. Y vamos a conectar una herida em, interna, digamos una herida espiritual, emocional, personal, con una herida física. O sea, te vas a poner en mis manos sabiendo que yo te voy a hacer daño. Vamos a pasar por ese dolor porque toda mi línea va un poco en transformar el dolor en arte. Mm. Entonces, mm, hacemos el tatuaje y con la confianza que tú te pones en mis manos, vamos conectando, creando ese símbolo de anclaje de poder como un recordatorio y vamos sanando las dos heridas a la vez. Wow, interesante, Eva. Y esto, mm, claro, es un método tuyo, ¿no? Como has Bueno, ido es un como método, ¿no? ir pensando, reflexionando, viendo, ¿no? Influencias y al final has desarrollado esta forma como de tatuar y de tratar, ¿no? Casi podría ser como algo terapéutico, ¿no? O transformacional. Sí, eh, bueno, yo lo que hice es un poco toda mi investigación va un poco en la línea de entender el inconsciente y como el inconsciente para mí es a ver, es un mundo maravilloso y es un mundo que tiene mucha lógica, el mundo invisible para mí. Y entonces, claro, todo va un poco en la línea de hacer actos
yo, por ejemplo, soy una persona muy práctica, o sea, no soy nada teórica y todo lo tengo que experimentar. Entonces, o sea, el trabajo que hago va un poco en esa línea, ¿no? A que el inconsciente reciba un mensaje. Y como el inconsciente tiene un lenguaje que normalmente es de metáforas, de palabras, perdón, de metáforas, de imágenes, es un poco el lenguaje de los sueños, ¿no? Y a mí ese lenguaje me encanta. Entonces, que lo haga con el tatuaje o con un acto de psicomagia, para mí lo importante es que la persona haga una experiencia. Wow. ¿Y cómo fueron los primeros, o sea, las primeras personas que llegaron a ti, que fueron tatuadas con esta mirada, ¿no? Con esta metodología? Eh, con cómo llegaron, sabían, eran como más amigos, conocidos, gente que explicaba o gente que llegaba. ¿Cómo fueron los inicios de decir, mira, yo voy a tatuar de esta manera, ¿no? Y cómo fue también percibido por tu cliente, tu usuario, ¿no? De decir, ah, vale, me encaja el mensaje, no me encaja, lo entiendo, no lo entiendo. En qué, porque no es un tatuaje al uso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cliente de algún modo o en qué circunstancias se encuentran las personas que acuden a ti? Sí, bueno, yo tenía ya un público, digamos, por lo que eran los tatuajes, tenía bastante, ¿no? Entonces eso me facilitó mucho. Em, y luego, o sea, digamos que esa propuesta, bueno, las personas que me conocen ya están acostumbradas a que yo soy muy cambiante. Entonces, que siempre propongo nuevos proyectos y la verdad que tengo la suerte de que la gente me acepta así, ¿no? Y además les gusta. Em, Entonces, puesto que Eva, perdona, entiendo que muchos de tus clientes que prueban estos nuevos tatuajes son como repetidores, ¿no? Ya tienen un tatuaje tuyo o algo y es como, ostras, ahora estás haciendo este tipo de trabajo, este tipo de tatuaje y tú se lo propones y es como, vamos, que quiero probarlo. sí, bueno, tengo personas que repiten, que me siguen desde hace un montón y personas nuevas también. Siempre que tatúo a alguien me llegan los amigos, o sea, es como que yo creo que cuando se hacen las cosas con el corazón, y realmente de manera muy auténtica, o sea, toda mi línea siempre ha ido hacia allá, ¿no? O sea, yo no te voy a, también en los cursos que doy, o sea, no voy a enseñar nada ni transmitir nada, sino que realmente, em, o sea, quiero experimentar con la gente, ¿sabes? Suena mal, pero, No, 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 o porque sea, es una co-creación, ¿no? El que está poniendo es una su piel co-creación. también y su piel y sus heridas y su trabajo personal, ¿no? Total. Es Sí, y un yo match. voy trabajando con ellos. O sea, quiero decir que yo sigo experimentándome, sintiendo, o sea, atravesando, gracias a que hago estas sesiones, también mis temas, ¿no? O sea, que yo lo veo así. Ok. Y Y las personas que normalmente me vienen, bueno, primero me vienen con mucho miedo, todas, siempre, todas. Y a mí me gusta así en el sentido que creo que lo que yo propongo tiene ese puntito de salto al vacío. Y si decides hacerlo es porque estás listo, ¿no? Entonces normalmente me vienen con miedos, con dudas y con queriendo seguridad, respuestas. Y bueno, todo se crea de manera muy natural, ¿no? O sea que eh, esa es un poco la línea. Y luego me llegan personas que normalmente no están tatuadas, o sea, que siempre han querido tatuarse, pero nunca han encontrado la manera, el para qué, nunca les ha vibrado la manera de tatuar clásica, entonces vienen a hacerse su primer tatuaje. entonces, por lo que entiendo, Eva, claro, normalmente eh, la gente se tatúa porque, pues no sé,
tiene esta inquietud de llevar algo por una cuestión estética, porque ha visto un tatuaje en alguien, porque ahora a lo mejor está de moda, ¿no? En los últimos años esto del tatuaje ha sido un boom, ¿no? Pero tú seguramente te estás dirigiendo a un público, a unas personas que tienen otro tipo de inquietud, ¿no? Que quizá normalmente a lo mejor no pensaban en tatuarse y ven la posibilidad de que sea una cosa pues, más artística, más profunda, más personal, hasta transpersonal, ¿no? Te encuentras con esta nueva tipología, o sea, con esta tipología de personas, de clientes que quizá no se tatuarían el tatuaje clásico, pero sí apuestan por algo un poco más significativo. Sí, sí, sí. O sea, creo que el 90% de las personas que tatúo es por primera vez y que siempre han tenido o un rechazo al tatuaje o una curiosidad, pero nunca han encontrado algo. Yo siempre digo que, claro, en el tatuaje lo más importante, bueno, hay dos cosas fundamentales, que una es la estética y uno es el significado. Entonces, si tú le vas a poner una, una- un valor a eso, eh, claro, es más lógico que no te canses, ¿no? O sea, como que lo vas a integrar como si fuera tu piel y además, bueno, o sea, con los cuadros hacía cuadros gigantes y luego poco a poco me fui al símbolo, al minimal, entonces, o sea, el mini detallito que en sí contiene un montón de información, ¿no? Pero claro, no hago brazos enteros o piernas, ¿sí? O sea, hago algo muy de detalle, muy personal, donde la persona además está en todo el proceso. Entonces, sí, o sea, es Claro. otra manera. Es como un pequeño detalle que está cargado de un universo muy grande, Sí, ¿no? Porque sí, implica todo ese trabajo que ha hecho contigo a nivel astrológico, de ver la herida, ¿no? Casi a nivel terapéutico, y luego lo llevas allí, es como, entiendo, como un recordatorio, como un punto de conexión, ¿no? sí, Tiene esta mirada. sí. Y esto es algo así como en términos de empresa, ¿no? Ya sé que estas cosas no son patentables, posiblemente ni se te ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero es algo que esté sucediendo, hay un sector de los tatuadores que están explorando estas cosas o es algo totalmente nuevo. ¿Cómo es? Yo sé que está el tatuaje convencional, aparte del convencional, hay otros tipos también ¿conoces o se conocen otros tipos también de tatuajes y luego también habría una categoría por este tipo de tatuaje más arte ritualístico, terapéutico? ¿Cómo Mm. podrías hacer como un mapa de los tatuajes para aquellos que no sepamos qué líneas o qué estilos diferentes? Me Mm. imagino que habrá un montón, ¿no? Pero a grandes rasgos, aparte del convencional, ¿qué hay? Eh, bueno, los principales estudios, o sea, los estudios normalmente hacen eso, tatuaje artístico, que significa que, bueno, aunque sea personal, porque te hago un boceto que es un poco tu idea y luego tú la vas a llevar en la piel, igualmente, o sea, el mundo del tatuaje se basa un poco en eso que tú has dicho, en la estética y en la parte creativa y artística del tatuador. Yo, o sea, estoy viendo que poquito a poco hay personas que están empezando a hacer eso, a conectar astrología y tatuaje, trabajo terapéutico con arte, pero quiero decir, o sea, esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, realmente yo a veces lo digo, ¿no? Que innovar es realmente volver a lo ancestral. ¿Por qué? Porque eh, esto es que el arte siempre haya tenido una función terapéutica. Bueno, más allá de eso, que le puedes añadir, yo lo hago con astrología, pero lo puedo hacer con tarot, con registros akáshicos, con canalización, o sea, realmente es un poco sentir la persona, entender cómo ayudarla y crear ese símbolo, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que te quería decir?
bueno, que si lo piensas, el tatuaje siempre ha sido una cosa muy íntima. O sea, yo empecé así porque, claro, mucha gente viene y te explica una historia, o sea, te explica el por qué quiere un determinado símbolo, por qué quiere un determinado dibujo. Y muchas veces son procesos intensos, o sea, yo creo que se hace igualmente, claro, igual no con sesiones como hago yo, pero sí que en sí el proceso del tatuaje es intenso y Mm, es terapéutico para mí. qué bueno. Y siendo algo tan especial como antes comentabas, eh, bueno, que te va llegando gente que se hace tatuaje por primera vez y cómo funciona el mundo de los tatuajes. Sí, un poco, vamos a hablar de la industria del tatuaje, funciona mucho por Instagram, funciona por boca a oreja. ¿De qué modo os promocionáis los tatuadores, ¿no? Para ir haciendo tatuajes, para ganar clientes y bueno, en cualquier caso, también saber cómo te funciona a ti, ¿no? Cuáles son tus formas de darte a conocer y explicar también esto, ¿no? Que no creo que simplemente se pueda explicar viendo una foto del Instagram de un tatú tuyo, ¿no? Hay mucha cosa detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Sí, yo me muevo solo por Instagram. O sea, realmente allí además, o sea, es evalúo y publico todo, o sea, todo lo que hago, o sea, que no es solo tatuaje. Y como lo estoy haciendo, que es un método que me funciona y me gusta, es que al final de la sesión, ¿no? También pido a la persona bueno, le doy un acto psicomágico, esperamos que sane el tatuaje y luego le pido un feedback de qué es lo que ha entendido con esa sesión y cómo ha sido esa experiencia. Entonces, normalmente, o sea, me promociono con la imagen del tatuaje y el texto de la persona que se ha tatuado conmigo y que ha hecho esa experiencia. Y normalmente me funciona así porque, como te dije, o sea, es una cosa tan diferente que lo mejor es que cada persona lo hable con sus amigos, con sus familiares. O sea, yo funciono un poco así. Esa es la confianza que me entregan y realmente, sí, puedo tener clientes nuevos que me vienen solo de una publicidad, pero realmente se ha creado así el público. O sea, las personas dicen, he hecho una experiencia, no te la sé explicar, tienes que probar. Qué interesante. Claro, súper diferente ¿no? Te desmarcas mucho, ¿no? Del ámbito general de los tatuadores, ¿no? Digamos que Sí, lo que estás ofreciendo en sí, tu producto es ya muy diferencial porque pasa a ser mucho más que una experiencia de que te marquen, ¿no? Con unas agujas y te pongan una tinta en la piel, ¿no? Sino que es algo... mm. ¿Cuánto dura el proceso? Bueno, la lectura de la carta astral es 1 hora y media. Es una sesión que voy grabando para que la persona pueda volver a escucharla. Ujú. Y luego el tatuaje depende, o lo podemos hacer en la misma sesión, o también doy un tiempo para poder integrar, Mm. y puede venir después de un mes o lo que sea. También trabajo online con la carta astral o presencial. Entonces, dependiendo, 1 hora y media la carta y luego el tatuaje, lo que tardemos. Interesante. Mm. ¿Y esto exactamente cuánto tiempo llevas haciéndolo? Esta combinación. Esto, carta astral, yo creo que desde el 2017. Ok. ¿Y ha Sí. ido evolucionando o ha habido algún cambio significativo que tú digas, tanto a nivel artístico como a nivel de decir, ah, mira, pues es que esto, si le, no sé, por ejemplo, esto que estabas comentando, ¿no? Esta idea que me parece muy interesante de cerrar el proceso, ¿no? Con la persona, que pueda de algún modo expresar lo que ha sido para ella
este proceso, ¿no? Que puede ser más o menos transformador, pero que en cualquier caso que queda ahí grabado, ¿no? Para mucho tiempo. Y eso también sirve de algún modo como testimonio, ¿no? Que ayuda también pues, a explicar de una forma más personalizada lo que supone hacerse un tatu con Evalup, ¿no? ¿Han habido otras cosas que has ido incorporando en estos años desde que estás haciendo este tipo de tatuajes? Bueno, he ido profundizando en eso, o sea, como te dije, o sea, realmente para mí lo más importante es llegar a entender la lógica de algo que tú estás de alguna manera repitiendo. Mm, Entonces, simplemente he ido profundizando con la misma herramienta, luego sí que tengo todo mi ritual, o sea, con mis inciensos, con la salvia, bueno, hice también Reiki. O sea, quiero decir que cada vez le pongo lo que yo sienta que esa persona necesita, pero sí, es una experiencia que ha ido ampliándose y que cada vez se hace más profunda ok, y más efectiva, creo yo. claro. Mm. Y a medida de que, bueno, claro, pasan los años, tú vas ganando experiencia, también van llegando más clientes de otros lugares, llega gente como de, porque tú estás ahora en Barcelona, llega gente de fuera de Barcelona, te mueves tú, ¿cuál es como el lifestyle de un tatuador, o bueno, en cualquier caso el tuyo? Eres de las que, porque los tatuadores podéis llevaros el kit, ¿no? De algún modo, y tenéis bastante libertad, ¿no? Para viajar, ahora que está de Sí. moda el trabajo remoto casi, podéis trabajar desde donde queréis. ¿Cómo lo haces? Tú estás más establecida en Barcelona y la gente te llega de fuera, tú te mueves, llega gente de fuera de otros rincones. Ah, Yo he tenido momentos, o sea, voy a momentos, en el sentido, puedo estar aquí más en Barcelona y moverme yo por varias salas y eso. Hace años, por ejemplo, tenía muchos clientes de fuera. Tengo clientes aficionados que me vienen de partes del mundo muy diferentes y hasta tengo un cliente que, por ejemplo, le tengo mucho amor, mucho cariño, que él es de Haití. Y él es uno de los clientes que me ha ayudado porque cuando él llegó de Haití a tatuarse aquí, me encontró de una manera muy mágica y me explicó toda la historia de que había seguido un poco las señales. Y cuando vino a tatuarse, me miró y él muy brujo, o sea, muy mago, así, muy poderoso. Y me miró y me dijo, ¿qué haces tú? Porque yo estaba trabajando en un estudio y me dice, ¿qué haces tú? Que tú eres una bruja, una canalizadora, ¿qué estás haciendo trabajando así, no? Y era un sitio maravilloso, ¿eh? Pero claro, yo estaba siempre más concentrada en la estética que realmente, él me dijo, tú tienes mucho poder, tienes que ayudar a los demás. Y ahora, bueno, siempre tenemos contacto, o sea, quiero decir, a veces me dice, ven aquí a Haití a tatuar, o sea, yo creo que me atreveré un día, ¿eh? Pero ahora no, o sea, por ejemplo, hace años me movía un poquito por Canarias, por Italia y Madrid. ujú, Eh, Eso, o sea, ok. no, Y, depende de los momentos. y un tatuador tiene, bueno, no sé cómo se mueve también a nivel promocional. A veces simplemente estáis como promoviendo vuestros materiales, ¿no? O sea, materiales, vuestros trabajos, ¿no? Pero también podéis llegar, no sé si se hace o lo haces tú, podéis llegar como a clientes que ya tenéis, contactarlos, hoy estoy haciendo esto nuevo o estoy explorando esta parte, ¿te interesa, no? Se hacen este tipo de cosas en vez de esperar que llegue el cliente. Se da, es que no tengo ni idea, estoy pensando que en otro tipo de sectores pues hay como más, se hace más esfuerzo en captar al cliente, todo esto, ¿no? Yo sé que tú estás en un ámbito Sí. diferente y más artístico y más con lo que sucede de algún modo te llega, ¿no? Por algún motivo te llega.
pero ¿en algún momento de tu carrera hiciste alguna acción así más proactiva? A ver, yo tuve un entrenamiento muy fuerte con la pintura, en el sentido que yo con la pintura me tenía que presentar, proponer y recibir muchos no constantemente, ¿no? Galerías y clientes y eso. Entonces yo ya soy proactiva de naturaleza. Pero cuando yo empecé con ese tipo de tatuaje, o sea, con ese tipo de ritual y manera de trabajar, empecé también a trabajar con la energía. Entonces, normalmente eh, me conecto con quien necesita ese tipo de experiencia y le mando energéticamente una señal. Y hay muchas personas que me llegan, que me dicen que han soñado, por ejemplo, la libélula que yo tengo tatuada aquí, Ujú. y, o que han soñado conmigo, o que le ha aparecido mágicamente, estaban buscando algo y mágicamente le ha aparecido yo. O sea, quiero decir que funciona un poco así, por resonancia. A otro nivel. Física cuántica, física cuántica. Genial. Oye, ¿y cuáles son tus siguientes? Bueno, iba a preguntarte por tus siguientes retos, pero me consta que estabas comentando que haces cosas a nivel individual, ¿no? Que sería más el tema de los tatuajes combinado con la astrología, y haces también cosas grupales, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajos grupales haces? Sí, sí, bueno, de vez en cuando, o sea, me gusta hacer retiros en la naturaleza, entonces allí siempre voy trabajando un arquetipo, una historia mitológica, astrológica. He hecho, bueno, uno sobre Quirón, que es el sanador herido, Lilith, que es esa fuerza visceral que necesitamos para llegar a lo sublime. O sea, voy eso, haciendo exploraciones de historias, energías en grupo. Y ahora estoy más con el tarot, por lo que son los cursos en grupo. Estoy haciendo el Camino del Loco, que es un viaje que emprende el loco, que es la carta número 0 del tarot, que sería como eh, el, um, el jular, ¿no? O sea, es ese loco interno que todos tenemos que se lanza un poco a la aventura y al descubrimiento de sí mismo. Y para hacer esto tiene que pasar por toda una serie de energías que son las cartas del tarot. Entonces yo voy a dedicar cada encuentro a una carta del tarot. Y en grupo, Ujú. bueno, es una mezcla de teatro, porque también hago teatro terapéutico, grupo de crecimiento personal y grupo de tarot. Wow. No podía ser menos ecléctico viniendo de ti, ¿no? Veo Sí, que te gusta mucho la multidisciplinariedad. ¿Y sí. cada cuándo haces estos grupos? ¿Cómo lo organizas? Es una vez al mes. Una vez al mes. Estoy haciendo, sí, estoy haciendo un grupo una vez al mes. Tengo una sala, bueno, un pequeño teatro, me alquilo un pequeño teatro eh, muy independiente. Ujú. Y, y nada, o Y- sea, lo y mismo por resonancia, sí, ¿Es un grupo cerrado que va haciendo mes a mes o porque cambia, cada cambia? Y cada mes tocas cambia, una carta, ¿sí? ¿Entendido? sí, sí. Con todas las O sea que al simbologías. viaje, ¿cómo? Decía, una carta con toda la simbología, todo lo que lleva, ¿no? Como que cada retiro tiene su footprint, su marca personal, ¿no? Su significancia, su simbolismo. Ningún retiro es igual, entiendo, ¿no? No, ninguno, y ninguno se repite. Y además, siempre lo digo, la gente puede añadirse en cualquier momento del viaje. O sea, quiero decir que cuando tú llegas es el momento perfecto para ti. O sea, no hace falta haber hecho las otras cartas. Lectores, ya, 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 entiendo. Sí, Ok, y son retiros que duran, cuéntame un poquito también para que entendamos todos, ¿qué duración tienen?
em, de cuántas personas hay y un poco, pues mínimamente, bueno, ya lo has comentado, ¿no? Las dinámicas que podrían haber son más teatrales, energéticas, ¿sí? Algo así. Bueno, o sea, lo que para mí es importante es que siempre lo digo, ¿no? El conocimiento lo puedes encontrar ahora el conocimiento está, Sí, o sea, muy abierto, muy disponible, ¿no? Entonces, para mí el punto no es saber de tarot, o sea, no es saber del camino, es hacer el camino. Entonces, el camino del loco es eso, ¿no? O sea, em, ir experimentando, por esto, o sea, son todos ejercicios muy prácticos, a veces corporales, a veces de sonido, a veces eso, teatro, interpretación, o sea, creativos. Un poco a la Jodorowsky, yo también, o sea, estuve con, bueno, uno de mis referentes es Alejandro Jodorowsky y luego Cristóbal sí que hice algo con él también, o sea, es un poco de ese estilo. ok. Y nada, entonces cada vez es como que yo interpreto un personaje diferente, tengo a un colaborador amigo que es el loco, entonces ya de entrada hay dos personajes y luego se crea, se investiga esa energía, o sea, entonces cuando tú vienes, esto es una vez al mes y son 4 horas, 3 horas, 4 horas. Ok. Luego sí que lo doy en forma de retiro. Entonces, igual son 3 días de retiro en la naturaleza. Cuando haces retiro, ¿haces todos los arcanos? No todos, hago igual unas 4 o 5 cartas. O sea, ahora estoy creando como el camino más eh, en 3 etapas, por ejemplo. Ok, Mm. ok. Este sería como tus próximos retos son como hacer más formato retiros. Sí, me gusta el formato una vez al mes, además por la noche, como espectáculo me gusta, también porque estoy escribiendo la obra de teatro con intervenciones audiovisuales, o sea, me gusta el formato también. Yo he sido una mujer bueno, una persona, digamos, que siempre se ha sentido invisible. Entonces, para mí el teatro, la exposición, ¿no? También es terapéutica. O sea, como te decía, o sea, utilicé la pintura, ahora estoy utilizando el teatro, porque, porque veo que es el punto para mí en ese momento, como estar en un escenario. Y lo mismo hago con las personas que vienen, ¿no? O Vale. sea, que se expongan, que se expresen. Mm, Veo que, bueno, al final hay mucha evolución personal que la estás haciendo gracias a tu desarrollo profesional y a abrirte a los demás, ¿no? Tus talentos te ayudan a evolucionar personalmente y conjuntamente con aquellos que vienen a recibir tus servicios, ¿no? De algún modo, en el tatuaje, en Sí. los retiros, en los talleres. Qué interesante. Mm, Y sí, sí. un poco ya para terminar, acostumbro a preguntar, ¿no? A la gente, qué es aquello que más te fascina o más te gusta de emprender, ¿no? O cómo te sientes siendo emprendedora, creadora como de tu profesión, de aquello que quieres ofrecer al mundo, ¿no? De aquello que estás, de tus servicios, de tus productos, ¿no? ¿Cómo, Mm. cómo, cómo te hace sentir eso? Bueno, la verdad que para mí es algo muy natural, en el sentido que siempre he sido así. Nunca he podido encajar en determinadas estructuras. Entonces, realmente, bueno, fue más por supervivencia, en el sentido, no encajo aquí, tengo que crear un mundo, ¿no? O sea, tengo que hacer algo porque si no, yo en este mundo no encajo. Ujú. Y entonces para mí ha sido siempre una necesidad vital. Y como siempre he sido, como te he dicho, proactiva, muy independiente también, ¿no?
claro, esto me ha beneficiado por un lado y por otro no. Por ejemplo, lo que te decía, o sea, nunca he encajado en los estudios de tatuaje, o sea, luego nunca encajaba totalmente en la terapia, ¿no? O sea, es como que, claro, he entendido que yo me he creado mi estilo, mi mundo y, y cuanto más libre, mejor. Entonces, esto es un poco algo que a mí me hace sentir bien, ¿no? Y como cuando yo estoy estresada no puedo crear, tengo que seguir esa línea. Qué bueno. Claro, claro. Libertad creativa total. Mm. Y los que estén interesados en conocer esta libertad creativa, cómo se manifiesta, ¿dónde podemos encontrarte en las redes, en Instagram? ¿Cómo sería? Igual voy a dejar la referencia, pero si lo puedes nombrar. Sí, Mm, el Instagram es eva-lu-tatu con dos T y dos O. súper. Pues estaremos Y al corriente de lo que vas haciendo, sin duda. Y muchas muy bien. gracias por tu tiempo, Eva, por No, muchas gracias a ti. explicarnos este fascinante mundo, esta reinvención del tatuaje. Y wow, qué bonito. Mucha suerte en tus siguientes proyectos y aventuras. Gracias. A ti también con tu proyecto que me parece hermoso, que es un proyecto de eso, valorar, conectar, crear, o sea, me parece hermoso. Ahí estamos, alineados con la causa. Muchas Sí. gracias y nos vemos A pronto. ti, un Chao. placer. Chao.